nominado a Jugador del Mes por la Liga, junto con Luis Suárez y con Borja Iglesias. Primero es el premio al gran mes que llevas hecho y segundo, ¿te ves con opciones de ganar ese premio contra dos delanteros importantes de la Liga? Bueno, ya es un orgullo estar nominado y bueno, también con otro canterano como Borja y bueno, también dar las gracias a mis compañeros por supuesto porque bueno, gracias a ellos y lo que hemos mejorado pues en este último mes o en estos últimos 3 4 partidos pues me ha ayudado a servir estar entre los mejores. Bueno, yo creo que en los últimos partidos hemos mejorado, sí es cierto que creo que podemos dar mucho más porque tenemos nivel para ello. Ya, después del partido contra el Betis decías que en las últimas semanas se habéis entrenado con más ganas y más juntos. De alguna manera los malos partidos que tuvisteis en esa mala racha pues os hicieron bajar un poco los brazos. Hombre, no bajar los brazos, pero esto también, el fútbol va mucho en dinámicas. Cuando las cosas van mal, pues cualquier fallo se nota muchísimo y bueno, cuando las cosas van bien, un pequeño fallo no se nota. Y como te digo, hemos intentado pues empezar desde atrás, intentando sobre todo mejorar pues, el sistema defensivo, porque bueno, creo que arriba tenemos bastante gol, con cualquier jugada pues hacemos muchos goles y como te dije, estar todos bastante juntos, intentar pues defender como un bloque. ¿Y físicamente cómo estás? Porque mañana va a convocatoria de la selección. Otro parón que no vas a parar. Estás jugando todos los partidos, el día de descanso en la Copa. ¿Cómo crees que vas a aguantar físicamente, además con una temporada tan longa que se agrada? Bueno, a mí siempre dije que prefiero muchos partidos que muchos entrenamientos. A mí lo que me gusta es jugar y disfrutar dentro del campo. Ya tuve, pues hace 2 años cuando estábamos en Europa, pues era bastante parecido y era lo que más me gustaba. A mí cuantos más partidos mejor. Y ahora en Madrid, ya un partido siempre complicado y siempre bonito para jugar, ¿no? Sí, es un partido difícil, ellos vienen pues pendientes de este partido de Champions que tienen hoy, creo recordar, y bueno, vienen de una victoria, sí es cierto que han tenido pues muchos cambios, tienen alguna baja, pero bueno, son el Real Madrid, tienen uno de los mejores jugadores del mundo y pues esperemos sacar los 3 puntos delante de nuestra gente, por supuesto. Desde fuera, ¿cómo se ve esta crisis que tuvo el Madrid con el cambio de técnico, los resultados que no son propios de un equipo del nivel del Real Madrid? No sé, ¿es una trampa para vosotros? ¿Cómo lo afrontáis en ese sentido? Bueno, nosotros lo afrontamos como un partido más y es cierto que es un partido pues, muy bonito de ver y muy bonito de jugar contra uno de los grandes, pero bueno, nosotros tenemos que salir con la mentalidad que hemos salido pues, estos 2 últimos partidos en casa. Además ahora, otra vez con Maxi Gómez, notas a diferencia, usted estar ahí con él, tenemos esa dupla ahí desde el pasado fin de semana. Hombre, ya lo dije, si escuchaste la semana pasada en la rueda de prensa, ya lo dije, que era un futbolista muy muy importante para nosotros y bueno, parece que me hizo caso y quedó refrendado este pasado fin de semana con esos 2 goles y bueno, una pena no habernos llevado los 3 puntos, por supuesto. A repetir, ¿no? A repetir el domingo. Hombre, esperemos, a ver. Ya, ¿te sorprendió que Lopetegui no triunfara en el Madrid? Bueno, a ver, el fútbol manda los resultados. Sí es cierto que tuvieron muchos cambios, también la marcha de Cristiano Ronaldo, que era un futbolista pues, que a veces no tenían grandes partidos y tapaba muchas carencias pues, con esos goles y con esas victorias y bueno, creo que no le dio tiempo casi a poner su método, creo yo, para ir a más. Si es cierto que un equipo como el Real Madrid, pues bueno, lo veías octavo, séptimo en la tabla, pues normal que la gente o los directivos se pusieran nerviosos, mi punto de vista, vamos. A pesar de ello, Carvajal dijo otro día que fue el mejor entrenador que tuvo en su carrera. Tú que lo tuviste también, ¿fue uno de los mejores que tuviste o te gustó? Sí, a mí me gustaba mucho, la verdad, sobre todo, pues no solo él, todo el equipo técnico que tenía alrededor, su forma de trabajar, cómo afrontaba los partidos, pero bueno, como te digo, en el fútbol mandan los resultados, no sacaba los partidos adelante y bueno, un equipo como el Madrid con tanta exigencia, pues bueno, pasó lo que pasó. ¿Es muy diferente este Madrid al Madrid de los últimos años con Cristiano? Bueno, como te digo, que Cristiano pues a veces tapaba muchas carencias también del Real Madrid, ves en temporadas pasadas que igual creo que este año estaban jugando mejor que la temporada pasada y eso no se traducía en resultados porque también ganaban muchos partidos por la pegada que tenían. ¿Qué importancia le das a Casemiro en el juego del Madrid? Hombre, yo creo que es un futbolista muy importante, ya lo he demostrado sobre todo estas 2 últimas temporadas que eran futbolistas sobre todo para hacer ese juego sucio que necesitaba el Madrid cuando sus centrocampistas no tenían esa mordiente. Hablando
hablas de Cristiano, que evidentemente el Madrid ha perdido mucho gol. En Madrid se habla de la falta de pegada del Madrid, de que tenía que haber fichado un 9. Te pregunto, ¿el Madrid ha llamado a la puerta del máximo goleador español en los últimos años? Bueno, conmigo no se pusieron con tanto. Sí es cierto que creo que hubo interés, el club no sé si llegaron a hablar entre clubes, pero bueno, creo que ficharon a Mariano también casi con el cierre del mercado y bueno, intentaban pues tapar esa carencia o esa falta de 9. ¿Tú eres consciente de que hubo interés entonces por el Madrid? Sí. O sea, te llegó. Se lo que la semana porta, ¿ahora qué dirías? Porque claro, ahora tenemos una situación diferente para... Bueno, ahora es lo mismo que hace unos meses, tengo el mismo contrato, el mismo salario y la misma importancia en mi club. ¿Y es en un futuro retirado de Celta o ainda sigues a porta aberta para poder marchar? A ver, yo siempre he dicho que en el fútbol no sabes lo que va a pasar. Si es cierto que tengo 4 años más de contrato, estoy muy contento en mi casa y poder disfrutar los máximos años posibles. Ya, ¿cómo se le gana a este Madrid? ¿Es más asequible este Madrid que el de los últimos años? Bueno, a ver, el Madrid nunca sabes lo que puede pasar. Pueden haber muchas situaciones dentro de un partido. Si es cierto que han perdido algo de pegada, pero bueno, creo por lo que vi en los anteriores partidos que tenían pues a lo mejor más fútbol que el año pasado, más posesión, más toque, igual no se traducían puntos. Vale.